El 3 de enero de 1868, un grupo de reformadores dio un golpe de estado en Japón y tomó el poder en nombre del emperador Meiji. La restauración Meiji derrocó al shogunato Tokugawa, que gobernó Japón por 265 años. Después de esto, Japón entró en un período notable de desarrollo tecnológico y modernización. La restauración Meiji plantea una pregunta vital sobre la historia del Japón imperial. ¿Habían sido los emperadores solo figuras decorativas durante gran parte de la historia japonesa, opacados por los shogunes y señores de la guerra? ¿Hubo algún momento antes del shogunato Tokugawa en el que ejercieran un poder real? Esta es la historia de los emperadores de Japón y el sistema imperial único del archipiélago japonés. La historia imperial de Japón es única en comparación con otros países. La mayoría de los países con sistemas reales o imperiales han tenido dinastías que cambiaban cada pocos siglos. En Inglaterra, la dinastía Tudor gobernó de 1485 a 1603 antes de ser sucedida por los Estuardo. Luego, la Casa de Hanover heredó el trono en 1714. Francia tuvo 3 dinastías principales entre el siglo X y la Revolución Francesa de 1789, las casas de Capeto, Valois y Borbón. Más cerca de Japón, la historia imperial de China, que duró milenios hasta 1911, se divide en eras dinásticas, mientras que linajes familiares gobernantes como los Han, Tang, Ming y Qing gobernaron una de las naciones más grandes y duraderas del mundo durante cientos de años cada uno. Japón era diferente. Aunque Japón ha sido gobernado por emperadores por al menos 1500 años, no ha tenido dinastías diferentes. Las prácticas japonesas de sucesión no distinguen familias, pues ven a los emperadores como seres cuasi divinos que gobiernan fuera de los lazos familiares tradicionales. Por lo tanto, cuando los historiadores han tratado de dividir la historia imperial de Japón, generalmente lo hacen según períodos o eras distintas que se caracterizaron por desarrollos políticos y socioculturales específicos. Por ejemplo, la era entre el año 538 después de Cristo y el 710 después de Cristo se conoce como el período Asuka porque la capital imperial era Asuka. Durante este tiempo esto fue seguido por el período Nara, que dominó el siglo VIII y recibe ese nombre porque la capital imperial se trasladó a Nara. Solo al final del siglo VIII se trasladó la capital imperial a la ciudad con la que los emperadores están más estrechamente asociados hoy en día, Kioto. Esto marcó el inicio del largo período Heian. Para confundir aún más la situación, en siglos posteriores, los emperadores pasaron a ser figuras ceremoniales en la política japonesa, y el verdadero poder político se concentró en manos de clanes poderosos como los Fujiwara, o más tarde por los shogunes del clan Tokugawa entre 1603 y 1868. Esto ha hecho que algunos periodos de la historia japonesa lleven el nombre de shogunes y señores de la guerra, no de los emperadores. Por ejemplo, el período entre el ascenso al poder del primer shogun Tokugawa en 1603 y la restauración Meiji en 1868 se llama el shogunato Tokugawa, o el período Edo, siendo Edo el nombre de la ciudad de Tokio en ese entonces, desde donde los shogunes gobernaban Japón, mientras que los emperadores se convirtieron en figuras ceremoniales durante los siglos XVII y XVIII. La historia imperial de Japón es única. No se sabe con certeza cuándo llegaron al poder los primeros emperadores de Japón. La leyenda cuenta que el primer gobernante imperial japonés fue el emperador Jimmu, según las historias japonesas más antiguas. Libros como el Nihon Shoki o Crónicas de Japón afirman que él gobernó gran parte del archipiélago japonés a mediados del siglo VII a.C. y que existe una cadena ininterrumpida de emperadores que han gobernado Japón durante más de 2600 años desde entonces. La mayoría de historiadores y estudiosos japoneses actuales creen que Jimmu y varios de sus sucesores son figuras míticas creadas siglos después por escritores japoneses.
esto no sería algo único. El Imperio Romano tenía mitos de origen que decían que Rómulo y Remo, gemelos hijos de Marte, el dios de la guerra, fundaron Roma. La dinastía Xia, que se creía unificó China en un imperio hacia el 2000 a.C., hoy se considera principalmente una invención literaria. El este de China se unificó por primera vez bien entrado el segundo milenio antes de Cristo. Del mismo modo, Jimmu fue una figura mítica o legendaria. En realidad, durante el primer milenio antes Cristo y hasta inicios del primer milenio después de Cristo, las islas del archipiélago japonés estaban divididas en varios reinos y entidades políticas, considerablemente rezagadas en desarrollo tecnológico y cultural respecto a Asia continental. Fue solo gradualmente, entre el 500 a.C. y el 200 después de Cristo, que Japón avanzó rápidamente a través de las edades de bronce y hierro, ya que nuevas tecnologías e ideas culturales fueron transferidas de China y Corea a las islas japonesas. El sistema imperial surgiría poco después. El inicio del sistema imperial y la era dinástica japonesa deben entenderse considerando la influencia china. Mientras la cultura japonesa estaba poco desarrollada en los segundo y primer milenio antes de Cristo, China ya era uno de los principales centros de civilización mundial. Grandes estados con agricultura extensiva surgieron a lo largo de los ríos Yangtze, Amarillo y Perla, y estos finalmente fueron unificados en un solo reino por la dinastía Qin a finales del siglo III a.C. Para entonces, el confucianismo como un sistema filosófico y cuasi religioso había surgido. Algunos de los clásicos de la literatura china estaban siendo escritos y había un progreso tecnológico considerable. Poco después, los chinos comenzaron a expandirse hacia afuera y empezaron a influir en lugares como Corea, Indochina y luego las islas del archipiélago japonés. Para mediados del primer milenio después de Cristo, el budismo y el confucianismo ya se habían introducido en Japón desde el continente. Todo, desde métodos avanzados de cultivo de arroz hasta el sistema de escritura kanji, también fue llevado a las islas japonesas por los chinos. En esta era, en Japón, estas influencias culturales adquirieron sus propias características nativas particulares. La introducción de los sistemas chinos fue importante para moldear la evolución del sistema imperial japonés. Esto permitió que burocracias más fuertes consolidaran más poder estatal en Japón, y esto a su vez aseguró que pudiera surgir un hombre que pudiera reclamar el gobierno de todo Japón. De hecho, el mismo concepto de un emperador ejerciendo el poder imperial desde un palacio aislado fue adoptado completamente de los chinos. Como en gran parte de la historia imperial temprana de Japón, presenciamos la adopción de sistemas chinos en las islas, y luego la evolución de una versión japonesa propia durante siglos. El período de la historia japonesa que comenzó cuando estas influencias chinas se difundieron se conoce como el período Yamato. Esto comenzó alrededor del año 250 después de Cristo, aunque no hay un consenso real entre los historiadores sobre la fecha exacta de su inicio. Algunos académicos lo remontan a cientos de años antes. Duró hasta el año 710 después de Cristo, y se llama así porque una serie de reyes o emperadores durante este tiempo ejercieron control sobre la región de Yamato, en el centro de Honshu, la isla más grande del archipiélago japonés. Después ampliaron su control hasta dominar más de la mitad de las islas, pero el proceso de unificación total de Japón bajo el dominio imperial fue un proceso lento. El período Yamato se divide en dos, el Kofun hasta el 538 después de Cristo y el Asuka del 538 al 710 después de Cristo. Estos nombres a su vez provienen de las distintas partes de la región de Yamato donde se encontraba la capital real durante esos tiempos. Sin embargo, en el período Kofun aún había gobernantes y reyes regionales. Fue solo con el inicio del período Asuka que podemos hablar del primer emperador históricamente atestiguado de Japón, el emperador Kinmei. Kinmei nació a principios del siglo VI después de Cristo.
Como hemos visto, existe el argumento de que ya había habido emperadores de Japón que gobernaron partes de Honshu durante cientos de años para ese entonces, mientras que una gran proporción de estos emperadores anteriores son en gran medida figuras mitológicas, al igual que el rey Arturo en Gran Bretaña o Gilgamesh en la ley mesopotámica. Hay pruebas más concretas que respaldan la existencia de gobernantes posteriores. En Japón, por ejemplo, hay evidencia arqueológica de la existencia de un gobernante de mediados del siglo V después de Cristo llamado Yurayaku. Según el Kojiki o Registros de Asuntos Antiguos, un relato genealógico de los primeros emperadores que fue compilado en los siglos VII y VIII después de Cristo, Yurayaku fue el 21º emperador. Sin embargo, el hecho de que exista evidencia que respalde la existencia histórica de un gobernante local en la región de Yamato, llamado Yurayaku alrededor del año 460 después de Cristo, no significa que él haya sido un emperador. En cambio, la impresión que dan las pruebas disponibles es la de un conjunto de gobernantes locales en evolución en la región de Yamato, quienes gradualmente se volvieron más poderosos durante el período Kofun. Luego, a mediados del siglo VI, Kinmei elevó el estatus de estos gobernantes al de emperadores, quizá en consonancia con ideas importadas del gobierno imperial chino. Por ello, muchos estudios consideran a Kinmei como el primer emperador real de Japón, aunque en las listas basadas en el Kojiki y otras crónicas antiguas aparece como el emperador número 29. Su reinado desde fines de la década de los 530 después de Cristo a inicios de la década de 570 después de Cristo consolidó a Asuka en Nara como la primera capital imperial. Está a unos 60 kilómetros al sur de Kioto, la capital imperial más famosa. Los restos arqueológicos de varios palacios en Asuka, que datan de los siglos VI y VII d.C., atestiguan la posición del sitio como capital imperial. Hubo 15 diferentes gobernantes imperiales durante el período Asuka, según las listas tradicionales. Durante unos 170 años entre el reinado de Kinmei y el año 710 después de Cristo, cuando terminó el período Asuka y la capital se trasladó a Nara, estos gobernantes estaban lejos de ser los gobernantes todopoderosos de Japón. Su dominio seguía estando restringido a Honshu, e incluso las partes más al norte de la isla no estaban bajo un control imperial efectivo. Un estado japonés unitario se estaba formando, pero no estaba completamente establecido en el período Asuka. Esto empeoró por los conflictos civiles causados por ideas nuevas de Asia continental. Durante el reinado de Kinmei, el clan Soga ganó poder e influencia en la corte imperial. Pronto tuvieron un gran conflicto con el clan Mononobe. El problema era la llegada del budismo a Japón. El clan Soga apoyaba la nueva religión, mientras que el clan Mononobe seguía fiel al sintoísmo, la religión animista y politeísta tradicional de Japón. El conflicto Soga-Mononobe dominó la política de Japón durante el reinado de Kinmei y después. Durante el período Asuka, el gobierno masculino no estaba garantizado. En 593 después de Cristo, la hija de Kinmei se convirtió en la emperatriz Suiko, la primera en reinar en Japón. Su reinado de 35 años fue el más largo de cualquier gobernante femenina en la historia de Japón. Además, fue la primera de 6 emperatrices reinantes en el período Asuka, para una sociedad que siglos después destacaría el gobierno masculino. El período Asuka destaca por la cantidad de emperatrices que gobernaron directamente, no solo como consortes. La emperatriz Suiko recibió este nombre póstumamente. Sin embargo, Japón tiene un sistema de nombres imperiales inusual. Como muchas cosas de su historia temprana, esto se adoptó de China y luego desarrolló rasgos japoneses propios. Por lo general, un emperador o las pocas emperatrices de la historia imperial japonesa tenían un nombre personal cuando nacían. Tomando el ejemplo del emperador Bidatsu, segundo del período Asuka, sucedió a Kinmei alrededor del año 571 o 572 después de Cristo.
El Nihon Shoki, o Crónicas de Japón, uno de los textos históricos japoneses más antiguos, indica que su nombre personal era Nunakura no Futotamashiki. En cambio, el nombre Bidatsu fue el nombre de era dado a su reinado tras su muerte. Por lo general, mientras estaban gobernando, a los emperadores se les llamaba Tennoheka, que significa Su Majestad, el emperador, aunque probablemente este uso no se había formalizado en el período Asuka. Esto significa que el emperador japonés promedio a lo largo de la historia dinástica de Japón tenía un nombre personal que se usaba antes de convertirse en emperador. Como emperador, era conocido solo como Tennoheka, Su Majestad el Emperador. Tras su muerte, la era de su reinado recibía un nombre, que suele usarse para referirse al emperador. Por ejemplo, el emperador que supervisó la modernización de Japón en la segunda mitad del siglo XIX es conocido como el emperador Meiji. Meiji es gobierno ilustrado. Sin embargo, su nombre era Matsuhito. En la mayoría de los casos, los emperadores se denominan según el nombre de su era. A Matsuhito, por ejemplo, casi siempre se le conoce como el emperador Meiji. Existen excepciones que complican la situación. Por ejemplo, en Occidente, es común llamar Hirohito al emperador de Japón de 1926 a 1989, pero este es su nombre personal. Su era o nombre imperial es emperador Showa. Salvo raras excepciones, normalmente se usa el nombre póstumo de era para referirse a los emperadores y emperatrices japoneses. El año 710 después de Cristo suele identificarse como el año en que terminó el período Asuka y comenzó el período Nara en la historia imperial japonesa. La capital se trasladó a Nara, donde se adoptó una corte que imitaba directamente las modas y patrones encontrados en la corte de la dinastía Tang en China. Esto se conocía como el Palacio Heijo en ese momento, e incluía un recinto interior amurallado que se convirtió en la residencia imperial. Los visitantes del sitio hoy en día verán reproducciones a escala real de los edificios principales del palacio. Estas se basan en datos de excavaciones y no son las estructuras originales. Fue la emperatriz Gunmei quien fue responsable de este traslado a Heijo. Su objetivo al hacer esto era crear un nuevo centro de gobierno donde una gran colección de edificios pudiera ser utilizada para supervisar un gobierno más efectivo. Basado en el recién promulgado Código Taihou, este era un conjunto de leyes que establecía tanto la jerarquía social dentro de Japón, basada en el sistema chino, como también era un código político y legal que definió cómo se formaría el gobierno japonés durante siglos. En este sentido, el traslado a Nara reflejaba el poder creciente del gobierno imperial y el deseo de tener un mayor control sobre Honshu y las demás islas. Gracias a una burocracia más eficiente, hubo 8 gobernantes durante el período Nara, hasta el año 794 después de Cristo, incluyendo 3 emperatrices más. Supervisaron la gran expansión del poder imperial, crearon nuevas provincias y la corte se volvió un centro floreciente de la cultura japonesa temprana. Textos fundacionales japoneses como el Kojiki y el Nihon Shoki fueron escritos y difundidos ampliamente. Por primera vez durante los reinados de Gunmei y sus sucesores inmediatos en Nara. El emperador Kanmu fue el 8º gobernante en Nara. Ascendió al trono en 781 y gobernó hasta 806, haciendo de su reinado de un cuarto de siglo uno de los más largos en Japón. Hasta ese momento, además de ser el 8º y último gobernante del período Nara, Kanmu fue el primer emperador del período Heian. En 794 trasladó la capital de nuevo, esta vez de Nara a Heian-kyo. Heian significa paz o tranquilidad, mientras que Kyo significa capital. El nombre de la nueva capital era Capital de la Paz. Hoy en día la conocemos como Kioto, que básicamente es un nombre de lugar y significa ciudad capital. El reinado y las decisiones de Kanmu fueron sumamente importantes por una multitud de razones. En primer lugar, Kioto se convirtió en la sede tradicional del gobierno imperial y seguiría siéndolo durante más de 1000 años. Incluso en el siglo XXI, Kioto mantiene gran importancia simbólica en la sociedad japonesa.
En segundo lugar, él fue el gobernante que estableció la cargo de Sei Taishogun. Esto se translitera como el general que somete a los bárbaros. El título fue otorgado a Otomo no Otomaru en el año 794 por sus acciones al hacer campaña en nombre del emperador contra el pueblo Emishi que controlaba el extremo norte de la isla de Honshu. El término Seitai Shogun evolucionó con el tiempo y en el mundo occidental hoy lo conocemos como shogun. Otomo no tenía el tipo de poder que los shogun posteriores tendrían en Japón. Es importante que el título surgiera a finales del siglo VIII, cuando Kanmu trasladó el gobierno imperial a Kioto. El período Heian, iniciado en 794, duró casi 400 años y fue la época dorada del sistema imperial en Japón. El poder del gobierno imperial se expandió y surgió un sistema imperial unitario que ejercía control sobre la mayor parte del archipiélago. Aunque los clanes y grupos de islas periféricas siempre fueron muy independientes. En esta época, la cultura política y la sociedad de Japón se volvieron más seguras y adquirieron rasgos propios, libres de influencias chinas. En esta época también surgió el concepto del trono del crisantemo para los emperadores. Hay referencias a esto en la década de 870, aunque no se sabe si era solo retórico o si realmente existía un trono decorado imitando la flor de crisantemo. Si realmente existió un trono así, habría estado en el Palacio Heian en Kioto en ese momento. Este no es el palacio que se encuentra ahí hoy en día. El Palacio Imperial actual se construyó siglos después, a principios del siglo XIV. El antiguo Palacio Imperial en Heian se incendió en 1227. Después se construyó sobre el sitio, destruyendo mucha evidencia arqueológica. Si no hubiera sido así, los arqueólogos podrían haber reconstruido mejor como era. Durante el período Heian hubo 32 emperadores diferentes. Esto era mucho para menos de 400 años, ya que el promedio de reinado era solo de 12 años. El reinado promedio de los emperadores del período Heian fue corto porque era común que abdicaran tras algunos años en el trono. Después llevaban una vida recluida en Kioto. Seguían teniendo gran poder sobre el joven emperador y el gobierno, como un emperador emérito. Este sistema también impulsó la idea de que los emperadores vivieran alejados de la sociedad. Solo un pequeño grupo del personal imperial tenía acceso directo al gobernante, y hubo razones políticas adicionales para la evolución de este sistema durante el período Heian. Esto permitió que los emperadores y eméritos se mantuvieran al margen del sistema de clanes y la política de Japón. Sin embargo, los historiadores de Japón han señalado desde hace mucho tiempo que el clan Fujiwara ya había surgido al inicio del período Heian como uno que tenía una cantidad desproporcionada de poder dentro del gobierno imperial. Durante siglos, los miembros del clan monopolizaron los cargos de Seisho y Kanpaku, jefes del personal imperial y ministros principales del gobierno. Así, aunque el período Heian fue la época dorada del sistema imperial, ya existía una estructura de poder dual, según la cual los emperadores eran los gobernantes de facto de Japón, pero una red de clanes era el grupo más poderoso. En términos reales, esto fluctuó a lo largo del período Heian, pero estableció un modelo de cómo se distribuiría el poder japonés entre los emperadores y los líderes de clanes más poderosos. Durante siglos futuros, la sociedad japonesa cambió enormemente a lo largo del período Heian. Primero, se formó una cultura y sociedad más unitaria, mientras el poder imperial conquistaba Honshu y la mayoría de las otras islas principales como Kyushu y Shikoku. La excepción fue Hokkaido, la segunda isla más grande del archipiélago en el extremo norte. A pesar de varios intentos de lanzar campañas militares aquí durante el período Heian y después, Hokkaido mantuvo su propia independencia regional durante siglos y solo fue completamente incorporada al control centralizado japonés en el siglo XIX. La misma situación prevaleció en las islas Ryukyu, que se extienden desde el suroeste de Japón hacia Taiwán.
Hasta finales del siglo XIX existió aquí un reino independiente de Ryukyu. En otros lugares, en las tierras que eran gobernadas por los emperadores, el sistema samurái se volvió predominante durante el período Heian. Inicialmente, este sistema se creó para extender el dominio imperial, enviando sirvientes a reclamar y gobernar tierras lejanas de Kioto en nombre de los emperadores. El sistema evolucionó y cambió varias veces. Por ejemplo, la visión occidental de los samuráis como casta militar es un concepto erróneo. En realidad, el sistema samurái se construyó para tener múltiples capas diferentes. Algunos samuráis provenían de familias que hoy serían funcionarios públicos hereditarios. Por ejemplo, solían recaudar impuestos o administrar provincias para los emperadores y a cambio recibían tierras en esas regiones. En esencia, era un sistema feudal de gobierno descentralizado en lugar de que el gobierno imperial en Kioto pudiera gobernar directamente las provincias lejanas. En el siglo XII, el poder de los emperadores Heian decayó mucho. El caso del emperador Sutoku, uno de los monarcas con mayor reinado en el período Heian, es ilustrativo. Ocupó el trono del Crisantemo durante 19 años entre 1123 y 1142. Los registros de la época muestran a un gobernante más enfocado en los ritos religiosos, visitando sitios y asistiendo a eventos ceremoniales en Japón y la corte imperial. En cambio, el poder real ahora estaba en manos de 4 clanes poderosos: los Fujiwara, los Minamoto, los Taira y los Tachibana. En 1179, el líder de los Taira, Taira no Kiyomori, tomó el control del gobierno mediante un golpe de estado. La guerra Gunpei siguió entre 1180 y 1185 cuando el clan Minamoto lideró una reacción contra la toma de poder de los Taira. El clan Minamoto ganó y fundó el shogunato de Kamakura en 1185. Esta fue una dictadura militar, o bakufu, que gobernó Japón desde la ciudad de Kamakura en el centro de Honshu hasta 1333. Por primera vez, los emperadores de Kioto fueron opacados directamente por un shogun o gobernante militar. A partir de este momento, durante casi 700 años, los emperadores se convirtieron en gobernantes simbólicos, casi semimísticos y figuras decorativas de Japón. El poder real estaba en manos de los shoguns y señores de la guerra de los clanes. La guerra Gunpei y el establecimiento del shogunato de Kamakura suelen considerarse como el final del período Heian y el período clásico de la historia imperial japonesa. El período posterior a la guerra Gunpei es el más complejo de la historia del sistema imperial japonés. En medio del conflicto, el emperador Gotaba ascendió al trono del Crisantemo. Era un niño entonces y abdicó en 1198. Más tarde, como emperador emérito, intentó restaurar el poder de los emperadores a través de la guerra Yokyu de 1221, una iniciativa que fracasó. Desde entonces, el Shiken, regente del shogun de Kamakura, se volvió la figura política y militar principal de Japón. Por ejemplo, el octavo Shiken, o Yotokimune, lideró la defensa de Japón ante las invasiones mongolas de 1274 y 1281. El emperador Go-Uda no tuvo ningún papel en la campaña. Sin embargo, la anterior guerra Yokyu destacó el deseo dentro de ciertas partes del sistema imperial de que los emperadores no fueran completamente marginados de la política de Japón. Este impulso llevó a una guerra civil imperial en el siglo XIV. En 1333, el emperador Go-Daigo intentó reafirmar el poder imperial una vez más en un movimiento conocido como la Restauración Kenmu. La Restauración Kenmu 1333-1336 fue la última vez en 530 años que un emperador japonés intentó retomar el control de Japón. La lucha de poder resultante finalmente llevó al fin del shogunato Kamakura y al establecimiento del nuevo shogunato Ashikaga, liderado por Ashikaga Takuji. Si bien el emperador Go-Daigo fracasó en su intento de restablecer el poder imperial, la guerra civil de los años 1330 dividió el sistema imperial al surgir dos candidatos rivales al trono del Crisantemo.
Entre 1336 y 1392 hubo dos cortes imperiales rivales, la Corte del Norte en Kioto y la Corte del Sur en Yoshino. Durante 56 años, dos emperadores rivales afirmaron ser el verdadero emperador de Japón. La lucha imperial terminó en 1392 tras la renuncia al trono de la Corte del Sur. Aunque había dos ramas rivales en la sucesión imperial, fue hasta 1911 que el emperador Meiji decretó que los emperadores de la Corte del Sur eran los legítimos. La rivalidad entre las cortes del norte y sur reflejaba la anarquía creciente en Japón durante los siglos XIV al XVI. En esa época, los líderes de los clanes eran poderosos daimios, señores casi independientes que controlaban regiones de Honshu y otras islas. El shogunato Ashikaga existió hasta 1573 en teoría. En realidad, la guerra civil comenzó en las décadas de 1450 y 1460 con incidentes y enfrentamientos como la Guerra de Onin entre 1467 y 1477. Este periodo de anarquía se llamó período Sengoku, o de los estados guerreros. Duró unos 150 años e implicó el ascenso y caída de varios señores de la guerra que buscaban controlar la política feudal japonesa. La llegada de los primeros europeos a Japón en el siglo XVI y la difusión del cristianismo entre líderes de clanes complicaron más la política de la época. Sin embargo, los emperadores no fueron relevantes en el período Sengoku. Se aislaron de la sociedad en el nuevo Palacio Imperial de Kioto, construido a mediados del siglo XIV. Esto sucedió en la década de 1560, cuando el daimyo más poderoso de la época, Oda Nobunaga, marchó y entró en Kioto, como una forma de simbolizar al resto de Japón que contaba con el apoyo del emperador Ojimachi. El período Sengoku solo llegó a su fin después de 150 años, en 1603, cuando Tokugawa Ieyasu se estableció como el primer gobernante del nuevo shogunato Tokugawa. Sin embargo, la resistencia a su gobierno persistió por años, hasta que él y su hijo consolidaron el control del nuevo shogunato en Japón y terminaron con la anarquía. Se inició una campaña para expulsar a los europeos de Japón y detener la expansión del cristianismo. El aislamiento de Japón de Occidente marcó al gobierno Tokugawa por 250 años. El shogunato duró de 1603 hasta la restauración Meiji 265 años después. Nunca marginaron tanto a los emperadores como en esta era. El gobierno Tokugawa tenía el poder claramente delimitado. Los shogunes controlaban Japón desde Edo, actualmente Tokio. Los emperadores tenían un papel solo ceremonial, viviendo recluidos en el Palacio Imperial de Kioto. Su posición era la de una especie de figura ceremonial y cuasi divina que desempeñaba un papel religioso y moral en lugar de tener alguna influencia en la política de la época. Tuvieron reinados más largos que sus predecesores durante el período Heian y la era clásica. La abdicación ceremonial terminó con los primeros shogunatos y desde el siglo XIV los reinados de los emperadores japoneses se alargaron notablemente. Entre 1428 y 1629, en poco más de 200 años, solo hubo 7 emperadores, cada uno gobernando casi 30 años en promedio. Los gobernantes imperiales del período Edo o el shogunato Tokugawa sí dejaron su huella en la historia hasta cierto punto. En 1627 hubo una crisis porque el emperador Go-Mizunoo otorgó túnicas púrpuras a 10 sacerdotes. El shogun había prohibido esto como parte de su intento de controlar más la vida religiosa de Japón. El emperador y el personal imperial, casi con toda seguridad, sabían lo que estaban haciendo y orquestaron el incidente de la túnica púrpura como una forma de poner a prueba los poderes respectivos del shogun y del emperador. El asunto mostró lo limitado del papel del emperador.
Go-Mizunoo, siendo adolescente, asumió como emperador en 1611 y abdicó en 1629 al notar su impotencia. Su hija de 5 años, la emperatriz Meisho, lo sucedió. Ella fue la penúltima emperatriz de Japón. La última emperatriz fue Go Sakuramachi. Su reinado entre 1762 y 1771 fue la última vez que una mujer gobernó Japón, y la constitución actual prohíbe la sucesión femenina. Dos de sus sucesores cercanos, el emperador Kokaku y el emperador Ninko, gobernaron en total más de 66 años de 1779 a 1846. Sus reinados fueron importantes porque el poder del shogun Tokugawa se debilitó a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Esto permitió una reafirmación parcial del poder imperial. Por ejemplo, la respuesta de Kokaku a la gran hambruna de Tenmei en la década de 1780 y la organización de ayuda por parte de la corte imperial deben verse como un intento de Kokaku de reafirmar el poder de los emperadores. También se interesó en la política exterior durante su largo reinado, cuando la actividad rusa en el Pacífico Norte generaba inquietud sobre sus intenciones en las aguas al norte del archipiélago japonés. El shogunato Tokugawa coincidió con el auge, la caída y el resurgimiento del contacto europeo con Japón. El desorden y la división en Japón durante el período Sengoku se debieron en parte a la llegada de los primeros europeos a mediados del siglo XVI, mientras ocurrían las guerras civiles. Los portugueses fueron los primeros en llegar tras hallar la ruta marítima a Asia por África, a fines del siglo XV. Luego llegaron misioneros italianos, romanos, católicos, exploradores españoles y comerciantes, y exploradores holandeses e ingleses. A principios del siglo XVII, los portugueses, españoles e italianos tuvieron un éxito sorprendente al conseguir conversiones al cristianismo entre algunos de los principales daimios de Japón. Esto agregó una dimensión a las guerras civiles. Una vez que se estableció el shogunato Tokugawa, el shogun inició un severo programa de persecución contra los misioneros cristianos e intentó eliminar la influencia europea en Japón. Salvo un limitado comercio portugués y holandés en puertos como Nagasaki, los europeos estuvieron casi excluidos de Japón desde los años 1630. Sin embargo, ese aislamiento llegó a un abrupto final en el verano de 1853, cuando una expedición naval estadounidense navegó hacia el puerto de Tokio y disparó salvas de cañón al aire. La implicación era clara: las potencias occidentales regresaban, ahora mucho más avanzadas tecnológicamente que en el siglo XVII. Hace poco más de una década, los británicos ya habían tomado la isla de Hong Kong en la Primera Guerra Anglo-China, un hecho que marcó el inicio de una era donde las potencias europeas empezaron a colonizar y dominar gran parte del sudeste asiático, Oceanía y el Lejano Oriente, antes inaccesibles ante esta nueva amenaza. Cuando diplomáticos, comerciantes y empresarios de Estados Unidos, Francia y Reino Unido llegaron a Japón en las décadas de 1850 y 60, surgió un gran debate en la sociedad japonesa sobre cómo responder. Si no hacían nada, probablemente serían víctimas del imperialismo occidental. Para sobrevivir, debían adoptar métodos occidentales y dejar parte de su cultura tradicional. Este era el dilema de Japón a mediados del siglo XIX, que provocaría el resurgimiento del largamente latente poder imperial. La decisión de Japón entre modernizarse o resistir la influencia occidental alcanzó un punto crítico a inicios de 1868 con un peculiar golpe de estado interno. Varios poderosos daimios, como Saigo Takamori, lideraron la toma del Palacio Imperial en Kioto el 3 de enero. Luego proclamaron que el emperador Meiji retomaría el control del gobierno de Japón. Después de más de 2 siglos y medio de gobierno por parte del shogunato Tokugawa, la guerra Boshin estalló en cuestión de semanas, ya que los partidarios del antiguo shogunato resistieron a los líderes de lo que se conoció como la Restauración Meiji. Duró 1 año y medio y terminó con la victoria imperial.
Aunque se presentó como restauración imperial, el emperador Meiji solo era un adolescente entonces. Los verdaderos líderes de la restauración eran una coalición poco estructurada de daimios japoneses y figuras políticas que decidieron que Japón debía modernizarse rápidamente para evitar el destino de otras regiones de Asia y África. Francia, por ejemplo, recién había anexado gran parte de Indochina durante su rápida colonización del sudeste asiático. Los japoneses no querían ser los siguientes. El emperador Meiji quizás solo tenía 15 años en el momento de la restauración, pero llegó a desempeñar un papel influyente en los asuntos japoneses. Al mismo tiempo, el nuevo régimen fue moldeado por influencias occidentales. Se nombró un gabinete moderno al estilo occidental para comenzar a supervisar un proceso de modernización rápida. Se instauró una burocracia y administración occidental. Mientras tanto, se estableció un nuevo ejército equipado con armas de fuego y artillería modernas, medidas que requerían de facto el desmantelamiento del sistema tradicional de samuráis. El impacto psicológico del cambio rápido en la vida tradicional de Japón fue demasiado para muchos. E incluso Saigo Takamori, un ex líder de la restauración Meiji, murió liderando la rebelión de Satsuma contra el gobierno en 1877. Para entonces, el gobierno del emperador Meiji estaba en contacto regular con los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y absorbía todo lo posible sobre industrialización, tecnología, ciencia y economía. Antes de que acabaran los años 1860, la armada japonesa ya tenía su primer buque de guerra blindado de acero francés, y para la rebelión de Satsuma, el ejército usaba rifles y cañones. En 1889 entró en vigor la Constitución Meiji y al año siguiente Japón fue la primera nación asiática en celebrar elecciones nacionales para su parlamento. Todo esto contrastaba fuertemente con la continua incapacidad de Corea y China para responder de manera efectiva a este creciente contacto con Occidente. Así, en 1894, Japón pudo ir a la guerra con China y salir victorioso al año siguiente. Tras un conflicto que dio a Japón el control de Taiwán y más influencia en Corea, la posición de Corea como vasallo japonés creció en los años siguientes. Y en 1910, 2 años antes de la muerte del emperador Meiji, la península fue anexada directamente al creciente imperio de Japón. El surgimiento de Japón como una nueva potencia formidable en el lejano oriente se vio de manera más dramática en 1904 y 1905 cuando la nación entró en guerra con el Imperio ruso, ya que ambas naciones competían por influencia en la región costera, al norte de Corea, en Manchuria. La guerra ruso-japonesa terminó en una derrota humillante para los rusos. Fue la primera vez en siglos que una potencia asiática del lejano oriente repelió a un estado europeo agresor. Para entonces, Japón ya tenía una alianza en el lejano oriente con Gran Bretaña. Y fue esto lo que llevó a Japón a entrar en la Primera Guerra Mundial el 23 de agosto de 1914. Mientras que Japón terminó en el lado correcto del conflicto, una señal preocupante de eventos futuros se vio en enero de 1915 cuando el gobierno emitió las 21 demandas a través de las cuales los japoneses buscaron adquirir una gran variedad de poderes y derechos en China, especialmente mediante la anexión de las concesiones portuarias alemanas allí, pero también en términos de influencia sobre el desarrollo de un sistema ferroviario en China y concesiones territoriales en Manchuria. La mayoría de las demandas más agresivas nunca se cumplieron, pero fue un presagio de futuras agresiones a corto plazo. Bajo el nuevo emperador Taisho, Japón entró en un periodo más liberal en el que la política del país se volvió más inclusiva. El país fortaleció vínculos con los ganadores de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. En ese entonces, Japón era visto como posible defensa ante el avance del comunismo en el lejano oriente. Después del estallido de la Guerra Civil China en 1927 y el triunfo anterior del comunismo bolchevique en la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917,
La ascensión del emperador Showa el día de Navidad de 1926 fue un acontecimiento significativo en la historia del Japón moderno. En ese momento llevaba 5 años como regente de su padre, el emperador Taisho. Su ascenso formal en 1926 marcó un cambio en la política japonesa. Japón adoptó una política exterior más militante a finales de los años 20. En 1931, ocuparon Manchuria y la convirtieron en el estado títere de Manchukuo. 6 años después comenzó una guerra más amplia con China, ya que el Imperio de Japón intentó convertirse en la potencia dominante en el lejano Oriente. Esto causó tensiones con Estados Unidos por su influencia en el Pacífico Occidental. Los estadounidenses pronto redujeron el suministro de petróleo a Japón, lo que influyó en su decisión de atacar Pearl Harbor en diciembre de 1941. Los acontecimientos que siguieron a esa decisión son bien conocidos. Estados Unidos se unió a las potencias aliadas, Gran Bretaña, Unión Soviética, Canadá y otras de la Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda, contra los japoneses, alemanes e italianos y las potencias del eje menores. Siguieron 4 años de guerra total en los que el Imperio de Japón se extendió brevemente por grandes partes de China, Indochina, las Indias Orientales y varias zonas del Pacífico. Las tropas japonesas, en nombre de Hirohito, incursionaron en el noreste de la India y bombardearon Australia. Al final, los recursos aliados superaron a las potencias del eje en Asia y Europa, y Japón fue derrotado en 1945. El papel de Hirohito en todo esto es muy difícil de medir. No se puede negar que hubo un cambio claro en la política exterior y el enfoque del gobierno de Japón en los primeros años de su reinado. Hirohito fue la figura constante en la política japonesa desde 1926 hasta el fin de la guerra en 1945. ¿Hubo más de una docena de primeros ministros japoneses durante ese mismo periodo de tiempo? Todo esto sugiere que Hirohito fue la fuerza impulsora detrás del aumento del militarismo en Japón en los años 30 y su camino hacia la guerra, una guerra en la que se cometieron una gran cantidad de crímenes de guerra. Por otro lado, Japón había conquistado y anexado Corea y varias islas desde la época del emperador Meiji. Los hechos bajo Hirohito pueden considerarse como una intensificación del imperialismo iniciado a finales del siglo XIX. El legado y las acciones de Hirohito no están claros y siguen siendo controvertidos. La cuestión del papel de Hirohito en la agresión de Japón en las décadas de 1930 y 1940 es especialmente importante. El final de la guerra no marcó el fin de su reinado. Aunque miles de políticos, comandantes militares y empresarios japoneses fueron acusados de crímenes de guerra después de que terminó el conflicto, Hirohito permaneció como emperador, y cualquier referencia a su posible complicidad en los crímenes de guerra japoneses fue deliberadamente evitada en los tribunales de crímenes de guerra. Tras la guerra, Hirohito tuvo que emitir el Decreto de Humanidad el 1 de enero de 1946. Con esta declaración renunció a la afirmación, sostenida durante mucho tiempo, de que los emperadores japoneses eran seres divinos. Cuando una nueva constitución japonesa entró en vigor en 1947, se refirió al emperador como un símbolo del pueblo de Japón, en lugar de ser un gobernante divino de cualquier tipo. Por lo tanto, la guerra y sus consecuencias provocaron una revisión fundamental de la comprensión de la posición de los emperadores japoneses. Hirohito gobernó hasta 1989, siendo el emperador con el reinado más largo en la historia de Japón. Su hijo Akihito lo sucedió y reinó hasta abdicar en 2019. El actual emperador Naruhito es el 126º gobernante imperial de Japón, según las listas tradicionales de sucesión. Pero como hemos visto, los primeros emperadores casi con certeza eran personajes mitológicos bajo el gobierno de Hirohito, Akihito y Naruhito. Desde la Segunda Guerra Mundial, los emperadores han sido más visibles y han intentado modernizar el sistema imperial japonés. El actual heredero al trono del crisantemo es el hermano menor de Naruhito, Fumihito. Naruhito es padre de Aiko.
Su presencia en la familia imperial ha generado debate en los últimos años sobre eliminar la norma de sucesión de la era Meiji que prohíbe la sucesión femenina. La sucesión no es definitiva y podría modificarse la constitución en los próximos años. Japón ha desarrollado uno de los sistemas dinásticos e imperiales más singulares e idiosincráticos del mundo a lo largo de su historia. La mayoría de las sociedades premodernas estuvieron gobernadas por sistemas reales o imperiales, como reyes, reinas, emperadores o emperatrices. En la mayoría de los casos había dinastías, familias que gobernaban reinos o imperios por décadas o siglos. Sin embargo, en prácticamente todos estos casos, se creía que las dinastías y familias individuales finalmente se extinguían cuando, por una u otra razón, todos sus miembros morían o no lograban producir herederos. En estos casos, la dinastía cambiaba. Japón es diferente, ha tenido una cadena ininterrumpida de emperadores desde al menos mediados del primer milenio después de Cristo, pero no ha tenido dinastías gobernantes como tal. Aunque existe un linaje familiar, la historia de Japón se ha dividido en períodos o eras, en lugar de dinastías. Al principio estos se definían por la ubicación de la capital imperial. Después se enfocaron en los desarrollos políticos en Japón, mientras clanes o shogunes ganaban poder. Y aquí radica la paradoja de la historia imperial japonesa. Con el tiempo, la autoridad de los emperadores se debilitó y perdió relevancia. Durante siglos, los emperadores residieron en soledad y ceremonia en Kioto, mientras los daimios de Japón gobernaban el archipiélago, lo que finalmente resultó en el ascenso al poder del todopoderoso shogunato Tokugawa a principios del siglo XVII. Esta situación duró 265 años hasta que la restauración Meiji impulsó el resurgimiento del poder imperial, junto con la asombrosa modernización de Japón. El emperador Meiji y sus dos sucesores directos, Taisho y Showa o Hirohito, fueron los tres emperadores más importantes en la historia de Japón, gobernando durante un período de 122 años. Durante su tiempo, Japón pasó de ser un estado mayormente medieval a convertirse en un imperio autoritario. Eso provocó la muerte de decenas de millones en el lejano oriente entre 1937 y 1945 y después se transformó en una economía tecnológica pacífica que mantuvo ciertos valores antiguos. Es un testimonio de la resiliencia de la tradición en Japón que el sistema imperial haya sobrevivido a todo esto. ¿Qué opinas de la historia imperial de Japón a lo largo del tiempo? ¿Fueron los emperadores individuos realmente poderosos o fueron los shogunes y los señores de los clanes más importantes en la formación de la historia japonesa? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.